De Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Conaculta. Dirección General Jurídica. No. De oficio de GJ/1232/05. CRA 070/2005. 2 de junio de 2005. La negación de la gran ilusión. Sé que en esta regla dice mezclan el fuego y el agua se refiere al efecto producido en el punto de condensación, después de pronunciadas las grandes palabras que provocan ese efecto. Esta regla es casi imposible de explicar y no me es permitido darles las palabras que originan este proceso. Solo podrían hacerse algunas insinuaciones que servirán para alentarlo a pensar al verdadero aspirante y quizás provoquen irritabilidad al pensar casual que busca los métodos rápidos y las fórmulas fáciles para trabajar. Calor y humedad están presentes en la producción de toda forma de vida, pero el gran misterio, y casi el último misterio a serle explicado al adepto, es conocer que la fusión de los tres fuegos puede producir humedad o sea el elemento acuoso. Este problema y fenómeno constituye la base de la gran ilusión a la cual se refieren los libros antiguos. Por la acción de estas combinaciones se desarrolla el maya envolvente. En verdad no existe tal cosa como agua, la esfera acuosa, el plano astral, es, si pudieran comprenderlo, un efecto ilusorio y no tiene existencia real. Sin embargo, en tiempo y espacio y para la comprensión de la conciencia que lo testimonia, es más real que aquello que oculta y encubre. No puedo exponer esto con más claridad. Solo es posible sugerir al estudiante inteligente que la luz de su alma, reflejada en su mente, y la energía de la forma, como se expresa en el cuerpo etérico, son para él, en el reino de la dualidad temporaria, sus dos realidades básicas. La naturaleza acuosa de su experiencia astral en la que estos dos aspectos de la divinidad parecen encontrarse y trabajar, obsérvese que es ilusión, es solo fenómeno de espejismo y en sentido oculto está basado en los hechos. Todo verdadero aspirante sabe que su progreso espiritual puede ser medido en términos de su liberación de esta ilusión, para pasar a la límpida atmósfera y a la luz pura de su conciencia espiritual. El reino animal trabaja dentro de su conciencia, con la segunda de estas dos realidades básicas,
para quien la vida del cuerpo etérico y la fuerza que rige la naturaleza animal o material son las principales expresiones de la verdad. Sin embargo, el animal empieza a percibir confusamente el mundo de la ilusión y posee ciertos sentidos y poderes psíquicos que reconocen el plano astral, pero no lo interpretan. El velo de la ilusión comienza a disiparse ante los ojos del animal, pero él no lo sabe. El ser humano ha deambulado durante épocas en el mundo de la ilusión, porque es su propia creación. El hombre, a su vez, desde el punto de vista de la conciencia, tiene contacto con ambas realidades y aprende poco a poco a disipar la ilusión mediante el constante crecimiento de la radiante luz del alma. Permítanme detenerme para recordarles que la dualidad es tan solo una etapa en el arco de la evolución, que conducirá oportunamente a la realización de la unidad. El velo de la ilusión se asemeja al momento previo al alba, cuando el mundo de las cosas familiares es visto a través de las nieblas y brumas que velan el mundo de las formas y también el del sol naciente. Entonces tenemos ese tiempo intermedio, el periodo misterioso y vago cuando lo real está oculto por lo irreal, esa condición misteriosa y fantasmagórica cuando las formas no se ven como en realidad son, pues pierden su forma, color y perspectiva. Entonces la visión verdadera no es posible. La etapa astral, el inmenso ciclo de tiempo en que la gran ilusión domina, puede ser juzgada, de acuerdo al acercamiento simbólico anterior, temporario y transitorio. No es la etapa de una definida manifestación divina, tampoco la de pura y clara percepción, ni la del trabajo perfeccionado. Constituye ese periodo de tiempo en que aparecen los semidioses, es el momento en que la verdad es solo percibida tenuemente, la visión resulta vaga y se la ve ocasionalmente. Es la etapa en que el plan es comprendido a medias, y cuando se trabaja con conocimientos parciales, inevitablemente se producirán dificultades y errores. Es asimismo la etapa de deformación y constante mutabilidad. Mientras se pone en evidencia tenemos la incesante atracción de las fuerzas que conducen de aquí para allá, trabajando ciegamente y sin propósito aparente. En lo que concierne a la humanidad, es el momento en que el hombre está envuelto en brumas y nieblas, y perdido en las miasmas que se elevan desde el suelo, símbolo de la naturaleza fundamental del reino animal. Sin embargo, a veces, esta etapa se ve tan irreal como la luz del amanecer de la conciencia espiritual cuando atraviesa la oscuridad reinante. Es el intervalo entre el dominio de la conciencia animal y la espiritual, y este intervalo de ilusión astral es conocido solo en la familia humana. No existe el plano astral, excepto en la conciencia del cuarto reino de la naturaleza, porque el hombre está bajo la influencia de la ilusión en un sentido diferente de la percepción consciente de cualquier otro reino, subhumano o superhumano. Es desesperante no poder dar un significado más claro. ¿Cómo puede, aquel que está sujeto a las ilusiones de los sentidos, como lo están todos los seres humanos, concebir el estado de conciencia de quienes se han liberado de las ilusiones del plano astral, o comprender el estado de percepción de esas formas de vida que aún no han desarrollado la conciencia astral? La naturaleza dual de la mente es la causa de esta ilusión, porque la mente le presenta al hombre las llaves del reino de los cielos o le cierra la puerta de entrada en el mundo de las realidades espirituales. La mente concreta y sin principios provoca todos los trastornos de la humanidad. El sentido del yo y el espíritu de individualidad separatista ha llevado a la humanidad a su aceptual condición, y sin embargo, hasta eso forma parte del gran proceso de desarrollo. La conciencia de dualidad y el sentido subjetivamente comprendido y sincrónicamente reconocido de yo soy Dios y yo soy forma ha precipitado a la humanidad en la gran ilusión. Sin embargo, esta misma ilusión es la que oportunamente presenta al hombre la secreta contraseña del reino de Dios y provoca su liberación. Esa misma ilusión sirve para guiarlo hacia la verdad y el conocimiento. En el plano astral la herejía de la separatividad debe ser vencida, y en el campo de Kuruk-Setra el aspirante individual, Arjuna y el Arjuna cósmico, aprenden la lección de que el conocedor y lo conocido son uno. La ciencia secreta del maestro de la sabiduría constituye el secreto para disipar las brumas y nieblas, la oscuridad y la tristeza, producidas por la unión de los fuegos en las primeras etapas.
El secreto del maestro es descubrir que no existe plano astral. Encuentra que el plano astral es una ficción de la imaginación y fue creado por el incontrolado empleo de la imaginación creado Ra y el abuso de los poderes mágicos. El trabajo de la jerarquía consiste principalmente en poner fin a las sombras y dispersar la humedad. La meta de los maestros es dejar entrar la luz del alma y demostrar que el espíritu y la materia son las dos realidades que constituyen la unidad, y que solo en tiempo y espacio y mediante el cíclico empleo de los poderes mágicos y psíquicos, el plano astral de la gran ilusión vino a la existencia y es ahora una cosa más real para el hombre, en cierto sentido, que el reino de la luz y el reino de la forma. Es muy cierto y sumamente interesante que la ilusión se produce porque el ser humano es un alma cuya luz se encuentra dentro de él y va alcanzando gradualmente una radiación más completa. A causa de esta ilusión, el trabajo mágico ha ido adelante, siguiendo líneas erróneas, fundado en motivos equívocos y ajustado a un esquema más potente que el del trabajador común, porque toda la fuerza del mundo de la ilusión está contra todos los esfuerzos del principiante en magia blanca. Por lo tanto, las reglas para el aspirante finalizan con la declaración, que el mago entone las palabras que mezclan el fuego y el agua. Las reglas similares para el iniciado terminan con las palabras, que el iniciado entone la nota que unifica los fuegos. Esto es significativo y muy alentador para el principiante en el trabajo mágico. Forzosamente, aún trabaja en el plano astral y posiblemente no podrá evitar hacerlo así durante mucho tiempo. La señal de crecimiento consiste en el constante retiro de su conciencia de ese plano y en el equilibrio y percepción mental logrados, seguidos del trabajo creador en el plano mental. Hay una interesante y antigua afirmación que se encuentra en los archivos de los adeptos, que abarca algunas de las etapas del trabajo mágico, expresadas, por supuesto, en forma simbólica. Que el mago se coloque en el gran mar del mundo. Que se sumerja en el agua y allí mantenga su posición. Que mire abajo, dentro de las profundidades acuosas. Nada es visto en forma correcta. No aparece nada más que agua. Se mueve alrededor de él, debajo de sus pies y encima de su cabeza. No puede hablar, no puede ver. La verdad desaparece en el agua. Que el mago se coloque en la corriente. El agua corre a su alrededor. Sus pies están firmes sobre la tierra y la roca, pero todas las formas que ve están perdidas en la inmensidad gris de la niebla. El agua cubre su cuello, pero progresa con los pies sobre la roca y la cabeza en el aire. Todo es aún deformación. Sabe dónde se encuentra, pero no sabe dónde ir y cómo ir, ni lo comprende. Entona las palabras mágicas, pero con voz apagada, confusa y perdida, son devueltas por la niebla, y no surge ninguna verdadera nota. A su alrededor se escuchan los sonidos de las numerosas formas que absorben su sonido. Que el mago se coloque en la bruma acuosa, libre de la corriente que fluye. Algunos contornos aparecen confusos. Ve una pequeña distancia en el sendero. Llamas vacilantes de luz penetran a través de las brumas y las nieblas. Escucha su voz, su nota es más clara y verdadera. Las formas de otros peregrinos pueden ser vistas. Detrás de él está el mar. Bajo sus pies se ve la corriente. A su alrededor brumas y nieblas. Sobre su cabeza no se ve el cielo ni el sol. Que el mago se coloque en un terreno más elevado, pero bajo la lluvia. Las gotas caen sobre él, estalla el trueno, los relámpagos fulguran en el cielo. Pero a medida que la lluvia cae, disipa la niebla, lava la forma y aclara la atmósfera. Así las formas son vistas y los sonidos oídos, aunque todavía confusamente, porque el trueno retumba, y fuerte es el ruido de la lluvia que cae. Pero ahora es visto el firmamento, el sol aparece, y entre nubes a la deriva, pedazos del cielo azul alegran los cansados ojos del discípulo. Que el mago se coloque en la cima de la montaña. Debajo de él, en los valles y las llanuras, se divisa el agua, la corriente y las nubes. Sobre él está el azul del cielo, la irradiación del sol naciente, la pureza del aire de la montaña.
Cada sonido es claro. El sonido es la palabra del silencio. Después vienen las significativas palabras que presentan el cuadro de la consumación. Que el mago se coloque dentro del sol, contemplando desde allí el globo terráqueo. Desde ese elevado punto de serena paz, que emita las palabras que crearán las formas, construirán mundos y universos y darán su vida a lo que él ha creado. Que proyecte las formas creadas sobre la cima de la montaña, de manera que puedan hendir las nubes que circulan alrededor del globo terráqueo, llevando luz y poder. Estos dispersarán el velo de las formas, que ocultan la verdadera morada de la tierra al ojo del espectador. Tal es el fin del trabajo mágico. Implica el descubrimiento de que el plano astral y la llamada luz astral son tan solo un espectáculo creado por el hombre mismo. Lo que el hombre ha creado puede también destruirlo. Es todo lo que puedo dar por ahora sobre el trabajo mágico. Las palabras que fusionan no pueden ser dadas bajo ninguna circunstancia, excepto bajo juramento de guardar secreto, que automáticamente rige al discípulo juramentado. Estos juramentos no son dados a ningún hombre, sino que el aspirante presta juramento a su propia alma cuando esa alma le ha transmitido las palabras. Los encuentra por sí mismo como resultado de infatigable esfuerzo. Sabe que estas fórmulas son prerrogativas de todas las almas y solo pueden ser conocidas y utilizadas, sin peligro, por quienes han comprendido que el yo es el uno. Por eso se compromete a sí mismo a no revelar estas palabras a quien no esté actuando como alma o esté vagando ciego en el valle de la ilusión. Debido a esta respuesta automática al conocimiento, de parte de los conocedores de la raza, la jerarquía de Adapteoas ha reunido su personal. Un llamado al servicio. Al finalizar este tratado sobre el trabajo mágico del aspirante individual, trataré de hacer dos cosas. Indicar el objetivo inmediato para los estudiantes de este siglo y resumir los pasos que deben dar. Indicar lo que debe ser eliminado y vencido, más los castigos en que incurren el neófito y el discípulo, cuando cometen errores, y las faltas perdonadas. Ante todo debe ser bien reconocida la meta inmediata, si se quieren evitar esfuerzos inútiles y alcanzar verdadero progreso. Muchos aspirantes bien intencionados son propensos a dedicar demasiado tiempo a sus aspiraciones y a formular sus planes para el servicio. La aspiración mundial es actualmente tan pronunciada y la humanidad se está orientando tan poderosamente hacia el sendero, que en todas partes las personas sensibles son arrastradas hacia ese vórtice de deseo espiritual, y anhelan ardientemente alcanzar en la vida la liberación y emprender empresas espirituales y registrar la conciencia del alma. El reconocimiento de sus propias posibilidades latentes es hoy tan fuerte que se sobreestiman a sí mismos. Dedican todo su tiempo en imaginarse que son místicos ideales, o en deplorar su falta de realización espiritual o fracaso si no obtienen una esfera de servicio. Por un lado se pierden en los vagos y nebulosos reinos de un hermoso idealismo, de coloridas hipótesis y de encantadoras teorías, por otro se engolfan en un campo fructífero de servicio, haciendo autodramatizaciones como centros de poder, desarrollan planos mentales para esfuerzos mundiales, se ven a sí mismos como un eje en torno al cual se moverá ese servicio. Con frecuencia se esfuerzan por realizar esos planes y forman, por ejemplo, una organización en el plano físico, potencialmente valiosa, pero al mismo tiempo potencialmente inútil, aunque no sea peligrosa. No comprenden que el impulso motivador reside principalmente en lo que los instructores hindúes llaman el sentido del yodismo, y su trabajo se funda en un egoísmo subjetivo que debe ser eliminado, y lo será, antes de prestar el verdadero servicio. Esta tendencia a la aspiración y al servicio es correcta y buena y debe verse como formando parte de la próxima conciencia universal y de las facultades de la raza en su totalidad. Paulatinamente surge a la superficie debido a la creciente fuerza de la influencia acuariana que, más o menos desde el año 1640 después de Cristo, ha adquirido potencia y está produciendo dos efectos. Destruye las viejas formas cristalizadas de la era pisciana y estimula las facultades creadoras, mientras se expresan a sí mismas en conceptos y planes grupales. Como bien saben,
Esto es la causa de las perturbadoras condiciones actuales, condiciones que pueden ser resumidas en las palabras impersonalización, en que el Estado, grupo o grupos son considerados de mayor importancia que el individuo y sus derechos, amalgamación, tendencia a fusionar, mezclar, adherir y producir esa interrelación, que apetunamente debe marcar el intercambio de la humanidad y producir esa síntesis de todos los hombres individuales, que Browning tan acertadamente observa, es la meta del proceso evolutivo y marca el final de la jornada del divino pródigo, la sensible intercomunicación entre unidades, grupos y combinaciones de grupos, tanto en la manifestación subjetiva como en la objetiva. En estas tres palabras, impersonalización, amalgamación e intercomunicación, se han resumido los fenómenos que actualmente se destacan y aparecen entre nosotros. Los estudiantes son instados a considerar el plan tal como se está expresando, y a estudiar estas crecientes tendencias en los asuntos humanos. El hecho de que se destaquen tanto, se pondrá de relieve si el estudiante se toma la molestia de considerar el panorama histórico. Entonces observará que hasta la historia de hace 500 años le revelará que los grandes personajes de esa época fueron los factores prominentes, y que toda la historia está en gran parte interesada en la actuación de las poderosas personalidades que fascinaron en su tiempo y época. Entonces el aislamiento y la separatividad gobernaban los asuntos humanos y cada hombre luchaba por su propia tierra, olvidaba a su hermano y vivía egoístamente. Entonces había poca interrelación entre las diferentes razas o familias humanas, y no había verdaderos medios de comunicación, excepto el contacto personal que a menudo era imposible. Los estudiantes deberían reflexionar sobre estas palabras, pues serán de acrecentada importancia en los próximos 50 años. Esto pertenece al futuro, y el estudiante común puede planear y mirar hacia él, y al reconocer este aspecto de la actuación del propósito divino, le sería benéfico estudiar su individual expresión de vida y preguntarse si pierde el tiempo en sueños místicos, o se ocupa en la aplicación práctica de las verdades espirituales percibidas, haciéndolas de ese modo parte de su experiencia diarias. Si encuentra que reacciona con resentimiento a la creciente impersonalidad de la era, o esta actitud relativamente nueva de desapego personal, tiende a resolver sus propios problemas personales. Si reconoce la creciente capacidad de percibir los pensamientos e ideas de otros, y que es más sensible y por lo tanto más capaz de introducirse en la gran corriente de la intercomunicación. ¿Hasta qué punto la facultad de dramatización gobierna su vida diaria? Si siente que es centro del universo, que gira automáticamente en torno de él, o está trabajando en el problema de la descentralización de sí mismo y de ser absorbido en el todo. Estas y otras preguntas que pueden surgir, sirven para indicar la respuesta del aspirante a la venidera nueva era. En este tratado sobre el desarrollo individual y control astral, se ha dado una visión y se ha expuesto una regla de vida que contiene la necesaria instrucción para el periodo que media entre las dos grandes eras, la pisciana y la acuariana. Una parte del propósito subyacente se ha expresado en palabras, propósito que es reconocido por muchas personas en todo el mundo y que se está desarrollando prácticamente en todos los sectores de la vida humana. Es subconscientemente registrado y seguido intuitivamente por muchos que no conocen nada de los tecnicismos del plan. A quienes guían a la raza humana no les preocupa particularmente el éxito de las nuevas condiciones emergentes. Eso está definitivamente asegurado y no puede ser detenido el crecimiento de la comprensión humana y de la conciencia espiritual de la no separatividad. El problema está en saber qué medios emplear para lograr estos fines deseados, de tal manera que la naturaleza forma pueda ser excitada y preparada para manejar sus nuevas responsabilidades y tratar con los nuevos conocimientos, sin excesivos sufrimientos, penosas separaciones y horas de agonía, que atraen la atención, más que el progreso sutil y constante de la percepción divina. Cada vez que hay una tendencia a la síntesis y comprensión en el mundo, cada vez que lo inferior es fusionado con lo superior y la unidad es mezclada con el todo, cada vez que los conceptos grandes y universales hacen su impacto sobre las mentes de las masas,
Hay un consiguiente desastre y cataclismo y una destrucción del aspectoforma y de lo que podría evitar que esos conceptos se convirtieran en realidades en el plano físico. Este, por lo tanto, es el problema de los trabajadores jerárquicos, cómo evitar el tan temido sufrimiento y conducir al hombre, mientras la oleada de realización espiritual invade al mundo y efectúa su necesario trabajo. De allí el presente llamado al servicio, emitido como una clarinada para el oído atento de todos los discípulos. Este llamado al servicio halla generalmente una respuesta, pero una respuesta matizada por la personalidad del aspirante y por su orgullo y ambición. La necesidad es verdaderamente comprendida. El deseo de satisfacer esa necesidad es genuino y sincero, el anhelo de servir y elevarse es verdadero. El estudiante da los pasos necesarios que lo capacitarán para adaptarse al plan. Pero el inconveniente que debemos enfrentar forzosamente en el aspecto interno es que, aun no existiendo duda alguna respecto a la voluntad y deseo de servir, los caracteres y temperamentos son de tal índole, que se presentan dificultades casi insuperables. Por medio de estos aspirantes tenemos que hacer el trabajo, y con frecuencia el material que nos brindan da mucho que hacer. Estas características latentes, a menudo no aparecen hasta después de haber emprendido el servicio. Los guías observadores pueden sospechar su existencia, pero ni aun ellos tienen el derecho de negar la oportunidad. Cuando tardan en aparecer, lo trágico es que otros sufren además del aspirante. A medida que el elemento humano se hace sentir y se desprende de la niebla del idealismo, de los hermosos planes y del demasiado hablar y reajustar, muchos son atraídos por el idealismo sincronizado que se congrega en torno al servidor. Cuando aparecen sus ocultas debilidades, esta gran mayoría sufre conjuntamente con él. El método de los grandes seres, de buscar a quienes se han entrenado en cierta medida para responder sensiblemente y trabajar por medio de ellos, trae consigo ciertos peligros. El aspirante común, bien intencionado, no se halla tan en peligro como el discípulo más avanzado y activo. El peligro lo acecha en tres direcciones y puede arrastrarlo de tres maneras. Toda su naturaleza está bajo un indebido estímulo, debido a sus contactos internos y a las fuerzas espirituales con las cuales está en contacto. Esto lleva consigo un verdadero peligro, porque apenas sabe cómo manejarse a sí mismo y casi es inconsciente del riesgo que corre. Las personas que trabajan con él son, a su vez, su problema. Su codicia, adulación, elogios y críticas tienden a oscurecer su camino. Porque no está suficientemente desapegado ni espiritualmente avanzado, camina como aturdido en una nube de formas mentales, sin saberlo. Pierde así su camino y divaga, desviándose de su intento original, y tampoco lo sabe. Su latente debilidad emergerá bajo la presión del trabajo, e inevitablemente dará señales de derrumbe, si puedo emplear esta palabra. Se fortalecerán las fallas de la personalidad a medida que trata de expresar en el mundo su forma especial de servicio. Me refiero a ese servicio buscado por él mismo y formulado desde las profundidades de la ambición personal y amor al poder, aunque sea o no, parcialmente reconocido. Lógicamente está bajo tensión y, como hombre que lleva una carga pesada en una cuesta empinada, descubre puntos de tensión y evidencia la tendencia a derrumbarse físicamente, o a empequeñecer su ideal para estar de acuerdo con su debilidad. A todo esto hay que agregar la tensión de la época misma, y la condición general de la desdichada humanidad. Esto subconscientemente tiene su efecto en todos los discípulos, y en quienes actualmente trabajan en el mundo. Algunos demuestran signos de presión física, aunque la vida interna permanezca equilibrada y normal, sensata y correctamente orientada. Otros decaen emocionalmente, y esto produce dos efectos distintos según el grado de desarrollo del aspirante al servicio. A través de la tensión pueden estar aprendiendo el desapego, y en forma curiosa esto podría llamarse el mecanismo de defensa del alma en el presente periodo del desarrollo mundial, o estar cada vez más nerviosos, y en camino de convertirse en neuróticos. Otros, a su vez, sienten la presión en el cuerpo mental. En algunos casos están confundidos, y no ven con claridad la verdad.
Entonces siguen trabajando sin ninguna inspiración, porque saben que es correcto y también porque tienen el ritmo del trabajo. Otros captan la oportunidad tal como la ven, y para hacerlo acuden a la innata autoimposición, que es la principal falla de tipo mental. Erigen una estructura en torno a su servicio y construyen una forma que en realidad encarna lo que ellos desean y creen correcto, pero es separatista y fruto de sus mentes, no de sus almas. Otros, a su vez, que son más poderosos y están mejor coordinados, sienten la presión de la entera personalidad. La versátil naturaleza psíquica responde tanto a la necesidad como a la teoría del plan. Comprenden que su acervo es realmente valioso y saben que tienen algo con que contribuir. Pero están aún tan satisfechos de su personalidad que el servicio se ve gradual y continuamente llevado al nivel de esa personalidad, por estar sus simpatías y antipatías, sus tendencias y hábitos individuales de vida, matizados por sus reacciones. Estas eventualmente se imponen y entonces el trabajador hace un buen trabajo, pero lo echa a perder debido a su separatividad inconsciente y sus métodos individuales. Esto significa que tal trabajador reúne a su alrededor solo a quienes puede subordinar y gobernar. Su grupo no estará matizado por los impulsos de la nueva era, sino por los instintos separatistas del trabajador en el centro. El peligro es tan sutil que un discípulo debe tener mucho cuidado al hacer su propio análisis. Es tan fácil dejarse ilusionar por la belleza y visión de los ideales propios, por la supuesta rectitud de su propia posición y, sin embargo, estar todo el tiempo bajo la influencia subjetiva del amor al poder personal, ambición individual, celos de otros trabajadores y las muchas trampas que acechan al incauto discípulo. Pero si se cultiva verdadera impersonalidad, se desarrolla el poder de mantenerse firme, se maneja toda la situación con espíritu de amor, no se actúa precipitadamente ni permite que se infiltre la separatividad. Entonces se desarrollará un grupo de verdaderos servidores que reunirá a quienes puedan materializar el plan, producir el nacimiento de la nueva era y sus consiguientes milagros. Para efectuar esto, debe haber un valor especial. El temor hunde al mundo en la esclavitud y nadie está exento de su influencia. Para el aspirante y el discípulo hay dos tipos de temores que requieren ser considerados especialmente. Los temores que hemos considerado en la primera parte de este tratado y los que como bien saben son inherentes a la existencia misma, no son familiares. Tienen su raíz en la naturaleza instintiva, temores económicos, temores provenientes de la vida sexual, temor y terror físico, temor a lo desconocido, ese predominante temor a la muerte que colora tantas vidas, y han sido objeto de muchas investigaciones psicológicas. Estos no los voy a tratar aquí. Deben ser vencidos por la vida del alma a medida que compenetra y transforma la vida diaria, y por el aspirante que se resiste a reconocerlos. El primer método tiene como finalidad fortalecer el carácter y evitar que penetren nuevos temores. No pueden existir cuando el alma está conscientemente controlando la vida y sus situaciones. El segundo método contrarresta las viernes formas mentales y provoca oportunamente su destrucción por falta de nutrición. Por lo tanto, es llevado a cabo un doble proceso, que produce una genuina manifestación de las cualidades del hombre espiritual y una creciente liberación de la esclavitud de los conceptos anticuados del temor. El estudiante se desapega constantemente de los primordiales instintos que lo rigen y le han servido para fusionarlo con el esquema general de la vida planetaria elemental. Sería valioso señalar aquí que todos los instintos principales tienen sus raíces en la cualidad especial de la vida planetaria, reacciones del temor, que conducen a cualquier clase de actividad. Como saben, los psicólogos catalogan 5 principales y predominantes instintos que trataremos brevemente.